Y continuamos con la lección 8, divinidad, Dios infinito y eterno, perfección en la divinidad, vida evolucionante, cuarta parte. Pregunta, hemos estudiado que la vida no evolucionante, que no evoluciona, evoluciona. En cada mundo está de acuerdo al punto evolutivo que significa ese mundo. ¿Se refiere al punto evolutivo de la vida evolucionante? Explicación. Recordemos que es vida no evolucionante que no involuciona, evoluciona, y por lo tanto está al servicio de la ley de evolución. En consecuencia, el punto evolutivo que significa ese mundo se refiere al punto que ha alcanzado la vida evolucionante que está experimentando en él, y al punto de evolución que, de acuerdo con la ley de evolución, tiene ya el mundo. Pregunta. En el proceso evolutivo de los mundos, cuando los mundos se sutilizan, ¿llega un momento en que el plano desaparece? Explicación. El plano no desaparece. El mundo se sutiliza y cambia de plano, asciende de plano, digamos, pero el plano permanece. Lo que se modifica es el punto evolutivo del mundo que, al sutilizarse, responde a otro punto superior de la evolución expresada en él. Pregunta. Se nos dice que en nuestro mundo, debido a su punto evolutivo y el de la evolución en él, solo podemos captar ahora 4 aspectos de la vibración, elementos: agua, aire, fuego y tierra. Pero que más adelante en nuestro mundo podrán captarse otros aspectos de la vibración elementos. Pero parecería que fuera lo contrario, ya que al progresar evolutivamente vamos hacia la unificación. Explicación. Debemos entender que es la resistencia del plano lo que obliga a la vibración elementos a abrirse y no la resistencia del mundo. Quiere decir que la diversificación de la vibración elementos es la misma para todo el plano. Y como en el plano hay mundos en diferentes puntos de evolución, los más atrasados tienen menor facilidad de captación y además solo necesitan los aspectos de la vibración elementos que están en condiciones de captar. Cuando el mundo pasa en el mismo plano de un punto evolutivo a otro punto evolutivo superior, por lo tanto, algo más sutil, está capacitado también para captar y además necesita otras de aquellas vibraciones en las cuales se haya diversificada en el plano la vibración elementos. En ese otro punto evolutivo superior alcanzado, en el mismo plano físico, tiene también otros requerimientos y por lo tanto la vibración elementos tiene una acción diferente. Por ejemplo, las vibraciones aire y agua son ahora en nuestro mundo absolutamente imprescindibles, pero en otros mundos que se encuentran en otro punto evolutivo superior en el mismo plano físico, las vibraciones aire y agua tendrán también otro punto de expresión. Para las formas de vida evolucionante en otro punto evolutivo ya no serán tan necesarias esas vibraciones y en cambio necesitarán otras de la vibración elementos que en esos mundos podrán ser captadas y la acción de las vibraciones aire y agua será diferente, porque serán diferentes las necesidades de la vida física en esos mundos físicos superiores. Varían los mundos que reciben la vibración elementos y no la vibración elementos en sí. Pregunta. ¿Cada elemento es una vibración de diferente calidad? Explicación.
Todos los elementos son vibraciones diferentes de una vibración unificada. La vibración elementos, y cada una puede expresarse en forma diferente en los diferentes mundos, porque a una misma vibración puede corresponderle una acción diferente en los distintos mundos, acción acorde con el plano y con el punto evolutivo del mundo. Por lo tanto, cada una de las vibraciones en que se diversifica, la vibración elemento se expresa de acuerdo con la acción que le corresponde. Pregunta: ¿podemos saber por qué decimos que la vibración elementos está en fusión con el aspecto de vida no evolucionante que evoluciona en lo que nosotros conocemos como elementos de la naturaleza? Explicación: esa fusión, digamos, significa la expresión de forma de la vibración elementos en nuestro mundo. El aire y el agua, por ejemplo, están conformados por elementos químicos que son vida no evolucionante, que evoluciona. Y esas formas, agua y aire, son utilizadas por la vida no evolucionante que no evoluciona. Vibración, elementos, para expresarse. Una combinación determinada de oxígeno e hidrógeno, que como dijimos son vibraciones de vida no evolucionante que evoluciona. Es utilizada por la vibración agua, una de las vibraciones en que se haya diversificada en nuestro plano físico la vibración elementos. Otra combinación de elementos químicos, o más bien una mezcla de elementos químicos, oxígeno, nitrógeno y otros elementos, es utilizada por la vibración aire. La vibración fuego está en todas las formas y la vibración trexio, tierra, está en todo y se manifiesta intensamente en la tierra. Pregunta: ¿cuál es la evolución que tiene el agua? Teóricamente, desde que se conformó, ¿es siempre igual? Explicación: al estudiar ese aspecto, nosotros no medimos el proceso de evolución del agua en tiempo nuestro. Cuando nuestro planeta pase a un punto de evolución en que no necesite el agua en ese estado de densidad, irá disminuyendo en la forma, agua, la acción de la vibración densificadora, y el agua comenzará a sutilizarse. Ahora la vemos en un determinado punto de densidad, pero al ir abandonándola, la vibración densificadora, el agua irá haciéndose cada vez más sutil hasta desaparecer la forma. Esto será, lógicamente, más adelante, en el proceso de sutilización del mundo actual. Ya dijimos que la forma no evoluciona, solamente evoluciona. Lo que evoluciona es la vibración de vida, no evolucionante, que evoluciona, constitutiva de la forma. Desde el momento en que se conformó la forma, es vida no evolucionante que ha evolucionado. Pregunta: ¿la vibración de elementos está en estado espiritual en los elementos de la naturaleza? Explicación: sí, nosotros los llamamos elementos físicos, pero en realidad la vibración elemento en cada uno de ellos está en estado espiritual. La forma agua, por ejemplo, está constituido por elementos químicos, que son vibraciones de vida no evolucionante, que evoluciona, y es utilizada para expresarse por la vibración espiritual elemento agua. Esa forma que nosotros conocemos como agua, desde que se conformó, no evolucionó como forma física, pero cuando en su momento deba disgregarse para que cada uno de los elementos vibratorios
que conforman esos elementos químicos que la constituyen retornen a su punto de origen. Entonces evolucionará porque del estado físico retornará al estado espiritual. Involucionó como vibración al transformarse de vibración espiritual en elemento químico y constituyó la forma, producto de esa involución de vibraciones de vida no evolucionante, que evoluciona. Perdón. Cuando esa forma deba utilizarse, llegando a disgregarse, irá perdiendo vibraciones y retornará finalmente a su estado original, espiritual. Quiere decir que evolucionará. Esa es la evolución de la vida no evolucionante que evoluciona en el aspecto forma. Mis queridos, y hasta aquí la lección 8. Volveré pronto, como siempre les digo, para continuar con la siguiente lección. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme y hasta siempre.